Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas al episodio de hoy de Ella Consciente. Desde el último episodio del podcast She Who Rises Up, que hemos grabado mi amiga Lara y yo, donde hablábamos de la protección, he estado pensando en este tema mucho y he venido viendo y comprendiendo cómo la sociedad y aquellos que controlan el mundo usan el tema de la protección y la seguridad como arma de control mental. Es muy interesante ver cómo los medios de comunicación lo usan constantemente. He estado viendo la tele estos días, no es algo que hago normalmente, hace muchos años que dejé de ver la tele, pero a veces me gusta ver qué pasa por el mundo o qué te dicen que pasa por el mundo y con qué temas se están centrando en estos momentos. Y siempre hay algo que no cambia, y esto es la referencia a la necesidad de protección y de seguridad. Una tarde hace unos días vi 4 anuncios seguidos con 4 productos diferentes y todos usaban algún término relacionado o bien con la protección o bien con la seguridad para vendernos estos productos. Usaban frases como siéntete protegido o para la seguridad de tu familia y los tuyos, o tu seguridad es importante, cosas así. No recuerdo exactamente las frases en los anuncios, pero sí que fueron 4 anuncios seguidos con 4 productos diferentes que usaron la misma técnica, haciendo referencia a emociones, siempre para tocar la fibra sensible del espectador, claro, ya que somos seres emocionales y ellos saben muy bien que los humanos responden como ellos quieren cuando se les toca las emociones. Y viendo esos anuncios se me plantearon varias cuestiones. ¿Por qué esa necesidad imperiosa de inculcar un sentido de inseguridad en las personas y de protección? ¿Protegernos de qué? ¿Por qué nos han hecho creer que el mundo es un lugar inseguro? ¿Está la protección sobrevalorada? ¿Y qué significa protección en realidad? Entonces he estado pensando mucho en este tema y recordé que durante cierto tiempo, durante cierto periodo en mi camino espiritual, la protección era algo sobre lo que mis maestros insistían muchísimo. Aquí me refiero, por supuesto, a la protección sobre cualquier tipo de ataque astral, por ejemplo. Y a mí siempre me chocó bastante que hubiera que protegerse tanto de entidades oscuras, de otras personas, de sitios. Y el tema de la sobreprotección es que no terminaba nunca. Y recuerdo que por aquel entonces ya me solía preguntar cuándo acabaría este ritual de tener que protegerme constantemente antes de salir a la calle. No lo entendía muy bien. Y aunque lo hacía, no me resonaba mucho. Más tarde en la vida ya me di cuenta de que es necesario protegerse cuando no se está vibrando en la frecuencia adecuada. Pero más tarde hablaremos de este tema y qué frecuencia es en la que hay que vibrar para que la protección no sea necesaria. Bueno, y la creencia de la necesidad de protección es que está por todas partes. Nos han inculcado protección del sol, del calor, de la lluvia, del viento, del agua, del aire, de los ruidos, de la gente, de la comida. Incluso nos protegemos de nosotros mismos y queremos proteger todo lo que tenemos. Nuestros ordenadores contra los antivirus y los hackers, nuestras casas contra los ladrones, nuestro dinero, nuestras pertenencias. De hecho, la industria de los seguros es una de las más florecientes en esta cultura donde la necesidad imperiosa de protección y seguridad está tan arraigada. Y digo yo, si no será esto parte del plan, ¿no? Enriquecer a muchos a costa del miedo ajeno. Y no es no protegerse, es la sobrenecesidad de protección. Yo personalmente creo que esta preocupación sobre la protección es exagerada y no necesaria en absoluto. Porque, ¿y si el mundo, después de todo, fuese un lugar seguro? ¿Y si la necesidad de tanta protección está sobrevalorada por una sociedad donde el miedo vende y controla? Y otra pregunta, ¿y si en realidad no hubiese nada contra lo que protegerse? Y también, y ojo con la pregunta,
¿Y si cada uno de nosotros fuese el creador de su propio miedo y el creador de la necesidad de protegerse y buscar seguridad? De hecho, una verdad, más bien, de esta realidad donde vivimos es que somos los creadores de nuestra propia existencia. Esto es así. Y como tales seres creadores, podemos crear miedo o podemos crear amor. Depende de dónde elegimos poner nuestra atención y nuestra intención. Entonces, desde este punto de vista de la persona creativa, que conscientemente crea su propia realidad y las experiencias que desea vivir y que se siente responsable de todo lo que ocurre en su experiencia, pues para estas personas la necesidad de protección y de seguridad no tienen tanta cabida, porque la persona creativa, bueno, a ver, todos somos creativos, pero algunos no son conscientes de lo que son. Entonces, digamos que la persona que está alineada con su naturaleza creadora o creativa, esta persona se ha acostumbrado a vivir en la incertidumbre, generalmente desde muy pequeñito. Y esto, la incertidumbre es la realidad, la verdadera esencia de las cosas, de la naturaleza, de la vida misma. Nada es seguro, nada es fijo, todo cambia constantemente. Entonces, desde esta perspectiva creadora, alineada con la incertidumbre, pues no hay necesidad de protegerse nada, porque la persona creativa sabe que la protección le limita. Y la persona creadora vive en un mundo de posibilidades infinitas e ilimitadas. La persona creadora se siente ya protegida porque se siente en control de sus experiencias que desea tener y sabe que lo que la vida le traiga y que no pueda controlar, lo llevará adelante con valentía y desapego. Por otro lado, la persona que no está alineada con su naturaleza creadora, pues no ha tomado aún responsabilidad por su propia vida. Entonces esto hace que se sienta víctima de las circunstancias, de su entorno, más víctima que en control de su vida. Entonces la víctima pues tiene miedo de lo que pueda venir desde fuera. Por ello es una persona más susceptible a sentir necesidad de protección y de sentirse segura todo el tiempo. Por tanto, esta persona es más vulnerable a esos anuncios, a esas manipulaciones en los anuncios de los que hablábamos antes, ¿no? Por otro lado, también la persona en este estado víctima necesita culpar a alguien o algo, por lo que siempre seguirá buscando fuera de sí, de quién defenderse y a quién le pueda salvar también. Por ejemplo, culpará al Estado o a los gobiernos de lo mal que está todo. Y al mismo tiempo esperará que sean esos mismos gobiernos, ese mismo Estado, los que le salven algún día. Y por ello siguen votándolos, a pesar de saber que, bueno, esto por todo lo conocido es que la política está corrompida, está corrupta y que no hace más que favorecer el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Pero siempre buscan a un culpable, culpan a un dios o a un colectivo o a la sociedad, a los políticos y esperan que ese dios, ese colectivo, esa sociedad, esos políticos les salve. Y lo cierto es que nadie puede hacer nada por ti salvo tú mismo. Y se necesita un salto evolutivo desde el victimismo hacia la creación para ver que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino más bien los creadores de ellas. Y esto, claro, es muy duro de asimilar para las víctimas, es difícil porque implica tomar responsabilidad por todo. Y esto es algo que a la gente, pues como no le gusta mucho, ¿no? Y es responsabilidad por todo, absolutamente todo lo que tienen en sus vidas. Pero si la persona víctima se despierta a esa verdad, o más que sí, cuando la persona víctima se despierta a esa realidad, toma su responsabilidad personal y toma conciencia de su espíritu creador, entonces ahí se produce una transformación espiritual muy grande y también necesaria para la evolución de la especie humana, ¿no? Si todos nos diésemos cuenta de que somos esa esencia creadora y usásemos la vida para crear nuestra propia realidad a nuestra medida, entonces se acabarían todos los problemas del mundo, porque cada uno estaría ya conscientemente creando un mundo mejor para ellos y los suyos. Y consecuentemente se crearía un colectivo de realidades positivas y creadoras que darían lugar a una conciencia colectiva que acabaría con todas las miserias, las pandemias y la oscuridad del mundo. Para mí este es el camino
hacia la paz mundial. Por otro lado, desde el punto de vista creativo, también sabes que no puedes protegerte de nada sin crear aquello de lo que te estás protegiendo. Ojo, esto es muy profundo, por tanto lo voy a repetir. No puedes protegerte de nada sin crear aquello de lo que te estás protegiendo. No puedes protegerte de nada sin crear aquello de lo que te estás protegiendo. Y te explico el por qué. Vivimos en un mundo dual, la dualidad, donde cada cosa crea su opuesto. Es una ley de esta realidad. La dualidad es inamovible. Por tanto, si creas luz, la oscuridad aparece como parte de tu realidad. Si te enfocas en alcanzar la felicidad, la infelicidad también será parte de tu realidad. Si te centras en crear cosas, la destrucción creativa también será parte de tu realidad. Por tanto, si crees en la necesidad de protegerte, entonces esa creencia dará pie a que surjan cosas en tu realidad de las que te tienes que proteger. Tú creas una cosa y la otra, la protección y el objeto de tu protección. Entonces, la persona que vive con la necesidad de seguridad y protección verá siempre cosas que le produzcan inseguridad y ante las que se sienta muy vulnerable. Pero si cambia el chip y vive desde la verdad de la incertidumbre, no verá una amenaza donde otros la ven. Por ejemplo, un simple semáforo rojo puede verse como algo que indica peligro. Ay, los coches pueden pasar a toda velocidad, tengo que obedecer, tengo que pararme y verlo desde el miedo. O simplemente puede significar que, bueno, pues ahora me toca el turno de pasar a los coches y los peatones, pues amablemente les ceden el paso. Todo es según el cristal con el que se mire. Otro ejemplo. El agua simplemente puede verse como algo con sabor a cloro, contaminado con todo y peligroso, por lo que necesito mil y un filtros para protegerme. O puede verse simplemente como ese fluido maravilloso del que estoy mayormente compuesta y que me da la vida. Otro ejemplo es el aire. Estos días, sobre todo en este mundo que vivimos, puede verse como algo lleno de bichos que vienen a por mí si no me protejo. Está muy contaminado, está sucio, tengo que usar cosas y cosas para protegerme. O simplemente puedo ver el aire como la fuente de la vida que me llena los pulmones de oxígeno y que corre por mis venas y me da la energía vital para seguir viviendo una respiración más. Todo depende de cómo veas la vida. Desde el miedo y la sobreprotección o desde el amor y la armonía. Lo que decidas ver, así será tu mundo. No depende de lo que pase o exista fuera de ti. Depende de lo que hay en tu interior, de lo que decidas ver, creer y ser. Por tanto, te invito a cambiar tu perspectiva, cambiar tu sistema de creencias. Esto es fundamental para llevar una vida más feliz, más plena y menos obsesiva y temerosa. Y bueno, estamos tan arraigados al concepto de protegernos que no solo usamos cosas para protegernos, también nos protegemos de posibles daños que nos puedan causar otras personas. Claro, esta protección la basamos en hechos que nos han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, si una persona ha tenido varias relaciones sentimentales abusivas o simplemente no satisfactorias, sentirá la necesidad de cerrar su corazón al amor, a la posibilidad de más daño si se enamora de nuevo. Y así la mayoría de la gente va cerrando su corazón a medida que avanza en la vida y vive sus experiencias de desamor o desilusiones. Y es precisamente esta sobreprotección la que hace que sigan atrayendo el mismo o incluso peor tipo de experiencias o tipo de personas a sus vidas. Y las mujeres sobre todo, ¿no? Somos mucho más propensas a cerrar nuestros corazones. Y esto les impide encontrar ese amor que todas añoran, porque no son capaces de rendirse a la energía masculina, ya que su confianza pues, ha sido dañada muchas veces. Y lo que ocurre es que muchas mujeres se vuelven ellas mismas esa energía masculina y siempre desde el lado más oscuro del masculino para contrarrestar. Sin embargo, nos olvidamos que es la energía femenina la que atrae a la masculina. Es la dulzura, la suavidad, la apertura al amor, la vulnerabilidad ante el masculino, ante el hombre. Pero claro,
ella está tan dolida que no puede entregarse. Y en general, él está dañado también por la sociedad, que no puede ser tampoco ese hombre que da confianza para que ella se abra a él. Y aquí hace falta un trabajo interno muy profundo de sanación. Es necesario para ambos lados, para quitar esas barreras que hemos creado inconscientemente alrededor de nuestro corazón. Y no solo, no solo con las relaciones sentimentales, con todo tipo de relaciones. Pero es solo así como sanando nuestros corazones podrás atraer a la persona que tu corazón anhela, sea romántica o sea una relación de amistad, o incluso mejorar las relaciones con tus padres, con tus familiares. Es removiendo esas barreras y sanando tu corazón. Y hay muchas otras formas en las que nos protegemos de nosotros mismos y de los demás. Por ejemplo, el no siendo auténticos. Te pones máscaras para esconder tu verdadero yo, se pretende ser quien no se es, para protegerse del que dirán o del juicio de los demás. Otra manera, pues la gente se cierra, no muestra sus emociones, se traga todo lo que le gustaría expresar y esto pues crea una serie de enfermedades y frustraciones que no son buenas, obviamente, ni para la salud física ni tampoco para la mental. Otra manera de protegerse, pues la gente se esconde usando maquillaje todo el tiempo o cierto tipo de ropa, esconder ciertas partes de uno que los demás puedan criticar y hacerte daño. La gente se obsesiona con comidas sin azúcar o sin grasa o incluso al otro lado, o sea, es demasiado sano, llevan la salud, entre comillas, a un extremo. Alguien se protege porque tiene miedo al sol, a los factores ambientales, se protege o se sobreprotege de lo que es natural y es bueno para nosotros. Hay también obsesión desmedida con la protección espiritual, que hablábamos antes, rituales de protección, etc. Todo esto es demasiado, se lleva a un extremo. Y yo te invito a reflexionar cuál es tu manera de protegerte o de buscar protección o seguridad. Y para concluir, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Posiblemente te estarás preguntando, ¿qué hago entonces? ¿Ya no me protejo más de nada? ¿Y cómo supero mis miedos? El amor. El amor es lo que mejora nuestra vitalidad y nuestra energía. El miedo, por otra parte, nos cierra. Cuando estás en el miedo y tienes necesidad de protección y de seguridad, estás creando una barrera, un muro entre tú y el mundo a tu alrededor. Eso es la protección, la creación de esa barrera que te impide relacionarte con los otros y el mundo desde tu libertad más absoluta. Por tanto, hay que abrirse al amor. Hablábamos antes de la vibración. ¿En qué vibración hay que estar? Hay que estar en la vibración del amor, porque el amor, aquí cuando hablamos de amor, no es la emoción que sientes cuando quieres a alguien o te enamoras, sino es amor con A mayúscula. Es la esencia de lo que estás hecho y de lo que están hechas todas las cosas, lo que nos conecta. Entonces, cuando te abres a ese amor con A mayúscula, dejas entrar la alegría, la energía y la felicidad a tu vida. El miedo es el que te cierra a estas experiencias, porque el miedo hace que te tengas que proteger de las amenazas que tu mente ha creado y que parece que vienen del exterior. Y cuando estás operando en alineación con esta energía del amor, con A mayúscula, la vida es maravillosa y preciosa. En cambio, cuando estás operando desde el miedo, te cierras y estás en el temor. La vida es amor, y cuando te cierras a ese amor, tu vida será más corta, ya que el miedo, el estrés, son causa de la mayoría de las enfermedades que existen. Por eso, en lugar de protección y seguridad extremadas, ¿por qué no buscar ser amor? La necesidad de protección y seguridad te la han programado, te la han dado. No es una elección natural, no es algo con lo que venimos, no es un anhelo del alma. En cambio, la necesidad de buscar amor, de ser amor, con A mayúscula, es innata en el ser humano. Es un mecanismo que ensalza nuestra experiencia de vida en este planeta. Y con este amor, con A mayúscula, que ya lo eres, lo encuentras dentro de ti, en la puerta a tu esencia que está
en tu corazón. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, fluye presencia, vive paz. Hablamos muy pronto.